Para ir contrastando entre diferentes cosas, voy a traer ahora un caso recientito, porque lo he soñado esta noche, un caso de cómo puede ser una ayuda a un alma de difunto a través de los sueños. Porque vengo hablando últimamente de cómo pueden ser toda esta cuestión de ir a un medium o ir a un chamán, tratar de hablar con los difuntos, contactar con los difuntos a través de consultas, etc. Pero ya lo dije en alguno de los vídeos del principio, que siempre es posible conectar con las almas de los difuntos a través de los sueños. Que de hecho es el camino, digamos, más normal o más natural para cualquier persona de a pie, sin necesidad de tener mayor formación, ni estudios, ni cosas, ni nada. O sea, cualquier persona puede soñar con sus difuntos o con las almas de los fallecidos, de los muertos, de personas, de seres queridos. A veces incluso pues hay personas de a pie que sueñan con otros muertos. Pero los propios, es decir, los de la familia o los de las amistades o personas próximas que hayan fallecido, pues es perfectamente posible. Lo que pasa es que a veces uno sueña con alguien que ha muerto y no siempre se da cuenta en el sueño de que está soñando con alguien que ha muerto. Es decir, el mismo problema que se expresa a veces en las almas de los difuntos, que no todos se dan cuenta de que han muerto, también pasa en las personas que están soñando y que no siempre se dan cuenta de que están hablando con muertos en sueños. A veces te das cuenta y a veces no. Depende, de muchos factores, como siempre, es difícil generalizar. Pero bueno, pues como ya dije en el vídeo de esta serie que trata acerca de la comunicación y la comunicación como herramienta sanadora, pues voy a traer aquí un ejemplo. Y además este ejemplo también sirve para decir de qué manera uno recibe, digamos, algo de los muertos cuando les ayuda o les presta atención. Porque prestar atención a un muerto que viene hablando de su drama o del problema que ha tenido, lo que ha tenido que superar, la herida, digamos, que tiene ahí pendiente, pues para un muerto a veces poderlo hablar y poderle decir a alguien lo que le ha pasado ya es la ayuda que necesita. En ocasiones son casos muy complejos y necesitan algo más que los escuchen, o sea, necesitan un poco más de ayuda, necesitan que se les hagan más cosas o la escucha se prolonga en el tiempo. En fin, hay casos y casos, como siempre, pero a veces simplemente necesitan un poco de ayuda o ser ese testigo acompañante, que como se dice en términos terapéuticos, ¿no? Un testigo acompañante que pues les brinde esa atención que están necesitando. Y entonces eso es como la gota que colma el vaso. En determinado momento, pues ellos pueden recoger su energía, o sea, pueden entenderse mejor a sí mismos, se sienten sentidos, como se dice a veces, se sienten sentidos y pueden dar un paso más allá y liberarse. Entonces, esta noche he tenido un sueño muy particular, porque además me trae a mí comprensión añadida a cosas sobre las que vengo reflexionando. El sueño de esta noche me habla de una cosa que además es conocida en el ámbito terapéutico, que es la herida que genera en el alma de una persona cuando es rechazada por su madre. Este es un tema sangrante para muchas personas y un tema en el que yo he reflexionado mucho porque, por diversas causas, vamos a decir. Pero sí, es un tema que no me es del todo desconocido. Es decir, hay personas que desde que nacen son rechazadas por su madre. O sea, su madre incluso las habría abortado de no ser por X circunstancias o digamos que les expresa de algún modo desde que nacen, pues que no está contenta de haberlas traído al mundo. Y esto es una cosa muy dolorosa que solo el que ha pasado por ello entiende o va a entender de qué estoy hablando. En ocasiones, a lo largo de la vida de esa persona, se produce pues una corrección o una sanación de esta cuestión, pero en otras ocasiones no, y esto es una carga de dolor que va acompañando a esa persona y que es muy difícil de sanar.
Bueno, pues el caso es que esta noche he tenido un sueño asociado con esto. Me he encontrado hablando con una mujer de mediana edad, y me ha explicado, o sea, me ha mostrado, de hecho, lo que le había pasado. Es decir, bueno, esta señora, porque era una señora pues de mi edad un poco más, de 50 y tantos, ¿vale? Me estaba explicando que el gran trauma, la gran cosa de su vida, solo la estaba entendiendo recientemente porque había recordado algo que sucedió cuando era un bebé. Los recuerdos de bebé. Esto también es un tema que solo el que lo haya vivido puede entender a qué me refiero. Normalmente uno no se acuerda en consciente, o sea, no, en el plano consciente uno no se acuerda de lo que ha vivido cuando era un bebé, pero en determinados procesos terapéuticos o a veces en sueños pueden empezar a aflorar recuerdos, y son recuerdos que resultan siempre muy difíciles de sobrellevar, porque las cosas que vienen del recuerdo de bebé suelen ser muy intensas, y como en esa época no se han podido verbalizar y a veces no se han entendido bien, pues llegan a nuestra conciencia, a nuestra memoria, pues de una manera a veces tumultuosa. Si además es un recuerdo traumático, pues ni te digo, es perturbador. Entonces, cuando esa memoria aflora, es un recuerdo muy perturbador, que te afecta, te impacta, afectando a todo tu cuerpo, a todo tu ser y a todas tus emociones de un modo, como digo, pues muy, muy, muy intenso, muy abarcante. Entonces la señora esta que me hablaba esta noche me decía que había recordado recientemente, o sea, estaba con ello fresco, ¿no?, que cuando era un bebé, bueno, vivía en una casa de varias plantas. Entonces, no sé si es que el dormitorio estaba arriba o que la llevaron arriba en un capazo, en un Moisés o en una cuna. Lo cierto es que la madre de esta señora no quería tener esa hija, o no la había querido tener, pero no lo quería decir porque estaba mal visto. O sea, estaba mal visto, entonces eras una mala madre y todo el mundo se horrorizaba bueno, o sea, no quería admitir que no quería tener a esa hija. Entonces planeó un modo de matarla sin que se notara. Pausa dramática, porque mirad de lo que estoy hablando, qué es lo que había recordado esa señora. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues la planta superior de la casa, pues no sé si tenía 2 plantas o 3, una casona grande, pues bueno, como digo, pues allí llevó a la bebé, o allí estaba la bebé, no sé si ya te digo, pues si es que era el dormitorio o es que lo llevó arriba, pero ¿qué hizo? En pleno invierno dejó a la bebé sin tapar y con todas las ventanas abiertas, en un momento en el que estaba helando. Bueno, solo la gente que haya vivido en determinados lugares del norte, porque era de España, me parece que era una mujer española, ¿vale? Pero solo algunas personas me van a poder entender. O sea, yo, por ejemplo, ahora vivo en un pueblo donde sí hay casas de varias plantas, pero además, bueno, no todos los años sucede, pero ha habido años, inviernos extremos, en los que el termómetro por la noche ha alcanzado los 15 grados bajo cero. 15 y hasta 18 me han contado. No pasa todos los inviernos, pero cuando pasa se congelan hasta las fuentes de las plazas, los regueros, los arroyos, es decir, puede llegar a pasar. Y entonces, bueno, esto es España, no es una cosa tan rara, pues a lo mejor en el sur no lo han vivido, pero hay zonas del norte donde esto puede pasar, o incluso, si me apuras, algunas zonas del interior, pues el famoso Teruel, ¿no?, que el interior también puede ser muy frío. Bueno, pues esto puede llegar a pasar. Entonces, esto es lo que hizo la madre, dejar a la bebé destapada y con todas las ventanas abiertas en un momento en el que estaba sucediendo esa clase de frío. O sea, su idea era: vamos a ver si se muere congelada de hipotermia, luego, pues digo que ha sido un accidente, que se ha muerto, como dicen, muerte súbita en la cuna. Era una época además en la que no se hacían autopsias, o sea, estoy hablando
de cosas de hace tiempo. No se hacían autopsias o tal vez, bueno, no es que no se hicieran, pero quiero decir que esto podía quedar camuflado, la madre lo pensó así. Entonces es lo que hizo. Entonces, ¿cuál era el recuerdo de esta señora? El recuerdo de esta señora fue recordar el terrible e intenso frío que pasó y que se llegó casi como a morir. O sea, realmente el frío, la temperatura cayó en picado y esa almita, esa bebita, estuvo durante unos segundos muerta o como muerta. Cuando regresó la madre, o no sé quién fue, bueno, quien fuera, yo creo que fue la madre, o sea, volvió, o sea, no le salió, o sea, no sucedió al final lo que la madre había intentado, ¿vale? Porque la bebita no llegó a morirse del todo o revivió. O sea, no me quedó claro si es que la madre se arrepintió, la tapó enseguida y la niña no llegó a morirse, o si es que la dio por muerta, la tapó, dijo, ay, que la niña no respira, y luego la niña revivió. Como sea, nadie detectó ese intento de infanticidio, nadie detectó que se había tratado de matar a una bebé por frío, nadie acompañó jamás lo que ese bebé había experimentado, que básicamente, o sea, lo que esta señora me estaba transmitiendo era decir, es que he recordado que estuve como en el mundo de los muertos, estuve expuesta a la muerte. Y eso la dejó afectada. ¿Qué me dijo? Desde entonces había estado conectada con la muerte y con el mundo de los muertos. Toda su vida había estado marcada por un intenso contacto con el más allá. No solo eso, me mostró entonces una imagen para que yo entendiera, porque yo ahí es que me empecé a dar cuenta de que era una muerta la que me estaba hablando, que no era una mujer, digamos, viva, porque me empezó a decir, o sea, me empezó a hablar de lo que había, o sea, de lo que había entendido de todo ese proceso, de cómo había marcado toda su vida aquel intento de infanticidio, y me empezó a decir, y esto ha marcado mi vida hasta esta edad, empezó a numerar años, ¿no? Los diferentes años en los que esto pues había impactado. Iba diciendo años y llegaba al 53, 54, 55, y cuando llegaba al año 56, o sea, cuando ella estaba rememorando que este recuerdo le había llegado hasta los 56 años, yo empezaba a ver una imagen de su rostro que se convertía como en calavera, como ya en el rostro de un cadáver, que ya un cadáver en estado de putrefacción, es decir, bueno, un cadáver, una calavera. Entonces digo, vale, tuve toda la sensación de que no había pasado de los 56 años, porque de hecho era como la imagen esta cadavérica descendía como hacia la oscuridad, como si bajara a la tumba y ya no había más años, ya no me estaba diciendo nada más años. Entonces dije, vale, ahí es donde entendí, me está hablando una mujer que murió a los 56 años y que ha descubierto recientemente en el más allá, o sea, por fin ha descubierto que esta es la gran herida que lastró su vida y está pudiendo darle voz a eso ahora mismo. Y entonces, yo no sé si es que esta señora venía a contarme esto porque yo la he ayudado sin darme cuenta en algún momento, no lo sé, porque claro, una puede soñar muchas cosas, no siempre te acuerdas, o si es que me quedaba la duda, digo, tal vez esta señora tiene que ver con alguna de las personas que me lee o que me escucha, que esto también me pasa mucho, a veces se me acercan almas de difuntos que tienen que ver con gente que me ha seguido, que me sigue, ¿sabes? Pues yo qué sé, no lo sé, porque a veces los muertos son atraídos por el contenido que los vivos están leyendo o escuchando. Cuando el contenido les resuena, pues a veces las almas son atraídas porque buscan sanación a su propio drama. No lo sé, son hipótesis de mi vida de detective anubísico. Como sea, ella, yo creo que murió, pues eso, a esa edad más o menos, y que fue cosa de hace tiempo, es decir, no era una muerte reciente, yo no sé, pues igual estamos hablando de alguien que lleva muchos años muerto, o sea que no es una muerte reciente, me explico, no es de esta generación, no era de mi generación en suma. Pero bueno, como digo, además me mostró algo más, me mostró como un dibujo esquemático
de lo que había pasado además en su ser y en su cabeza, en su mente, a raíz de todo esto. Me mostró un paralelismo entre la casa como estructura, vivienda, hogar y la cabeza. La cabeza o la mente del ser humano. Entonces me hizo un dibujo de una casa de 2 o 3 plantas con el tejado. Bueno, ¿sabéis el típico dibujo esquemático de una casita con un tejado así en pico, triangular? Bueno, entonces el dibujo me mostró que en el momento en el que la madre hizo esta exposición al frío gélido para tratar de matar a ese bebé, era como si hubiera levantado el tejado. O sea, no es que la madre, digamos, infanticida hubiera levantado el tejado literalmente, sino que en la energía fue como si hubiera abierto de par en par el tejado de la casa para, digamos, que entrara el frío y dejara de ser un refugio. O sea, estaba, digamos, quitando la protección, quitando la defensa de la casa para que muriera lo que la casa albergaba, ese bebé. Entonces, esto tenía un paralelismo con la mente del bebé. O sea, ¿por qué? Porque los bebés, las almas, en realidad esto nos pasa a todos, cuando nacen necesitan seguir estando contenidos por la madre. Llevan 9 meses en el útero materno y esto es una contención, ¿vale? Pero cuando nacen necesitan todo un tiempo, que puede ser incluso de años, en el que necesitan que la madre, la energía de la madre, de algún modo los rodee, les dé como cuenco, les dé protección, los envuelva. Necesitamos todos una madre que nos envuelva, que nos haga como ese caparazón, como ese nido, ¿no? Como esas imágenes simbólicas o metafóricas de la mamá, como ese ave, ese pájaro amoroso que te envuelve con sus alas, con sus plumas, y tú eres el pollito, o como la mamá gata que tiene a los gatitos debajo. Bueno, pues los cachorros necesitan eso, necesitan esa envoltura. Entonces, cuando esto no se produce, ¿qué sucede en el plano mental? Pues que no tienes defensa, no, es como que de repente te quitan los límites del todo y te llega de todo. No sé si me voy a lograr hacer entender, pero fue como ver en la imagen simbólica de la casa a la que le levantan la tapa del tejado, la mujer esta muerta me estaba diciendo que su propia mente, su propia cabeza fue como perder la tapa de los sesos. O sea, ¿por qué? Porque vivió una exposición, no solo al frío. O sea, en el momento en el que una madre te rechaza de ese modo y te lleva al umbral de la muerte, o sea, te expone de tal manera que te deja muy claro que el hogar no es para ti, no es solo el frío lo que te llega. Te llega toda la energía de todo lo que hay ahí, porque para ti, o sea, es como el equivalente de ya no hay madre, ya no hay contención, ya no hay círculo, no hay hogar, no hay nada que te defienda de nada. Y si no hay nada que te defienda de nada, te va a llegar de todo. O sea, te van a llegar los espíritus, los seres, el no sé qué, todo de todas partes te llega. Si además has estado durante segundos muerta, y has estado en el mundo de los muertos o has visto la muerte, bueno, pues imagínate, ¿qué marca le queda a esa persona de por vida? Le va a quedar de por vida lo que esta mujer me mostró, o sea, me comunicó y yo lo entendí, o sea, me llegó una comprensión, una claridad. Lo que le queda de por vida es una incapacidad para poner límites a las cosas que le llegan, una incapacidad para evitar intrusiones, para evitar ataques hostiles, para evitar que ciertas energías y seres pues se pongan al lado de la cuna y luego al lado de la cama y en fin, etcétera, etcétera, toda la vida sufriendo problemas energéticos debidos ¿a qué? A que se rompió de algún modo esa defensa natural, a que no se tuvo esa contención materna. Entonces,
la imagen de la casa con la tapa de los sesos, el tejado levantándose. Bueno, eso me alcanzó, me impactó. Me impactó porque pensé, oh Dios mío, me desperté ahí, ¿vale? Me desperté ahí y dije, ostras, ¿qué es lo que he soñado? Luego he estado pensando en el sueño y sentí que lo quería contar como ejemplo, ¿no? Como ejemplo bueno, pues eso, de un ejemplo de cómo se ayuda a un muerto sin demasiada preparación ni nada, solo escuchando. O sea, yo lo que hice fue escuchar. Esa mujer necesitaba contarle a alguien eso. Y ya está, eso es todo lo que hice en el sueño. Al mismo tiempo, pues esta historia, esta comprensión a mí me sirve. Para mí es una riqueza que esta persona, esta alma me ha dejado. Porque tiene pues mucha profundidad lo que me ha mostrado. Tiene mucha coherencia. De hecho, me acordé de un libro que me leí hace 1 año y pico, de un exorcista, Javier Luzón, creo, que era así, que hablaba también de que había encontrado muchas personas con problemas de energías intrusas, de energías malas, que pues bueno, y que muchas de estas personas tenían un problema de base que tenía que ver con el rechazo materno, la herida de rechazo materno. Decía que había visto que era muy común, si no decir casi general, que las personas que tenían herida de rechazo materno en algún momento de su vida padecían ataques espirituales. ¿Por qué? Pues porque, bueno, la explicación que daba este señor era de otro tipo. Él decía, creo recordar, que la explicación que daba era que el alma de estas personas quedaba con rencor, resentida hacia su madre, y entonces pues este resentimiento servía como de punto de anclaje o de raíz pues para otras cosas malas que a veces se acercaban, ¿no? Como de manera oportunista o parásita, pues a través del resentimiento buscaban hacer daño. Pero yo lo que he visto esta noche va mucho más allá, tiene una lógica para mí más profunda. Sin quitar ni desmerecer la cuestión de que resentirse pues es un problema a veces, es decir, que albergar rencor, entiendo que sí, que tiene un problema, pero tiene un sentido mucho más lógico y además que es extensible a cualquier otra situación, que si experimentas realmente una falta de protección tan grande, realmente se te quiebra el sistema, digamos, de protección energético. Es como decir, te han dejado como sin fronteras. Entonces, incluso aunque no tengas rencor ninguno hacia tu madre, porque la hayas perdonado y porque hayas hecho el proceso, hay una debilidad energética ahí que hay que reparar o sanar de alguna manera. Yo, cuando me he encontrado en el pasado con cosas de estas, siempre la solución que me ha llegado es la ayuda de seres espirituales, seres sagrados, la madre, ¿no? La madre supliendo las carencias de las madres humanas que no siempre han sabido o han querido maternar adecuadamente a sus hijos, depende. O sea, pero ha habido casos, pues sí, que dices, vale, aquí hay esta herida, bueno, la madre puede sanarla porque es como poner energía maternal sagrada y, digamos, benevolente en un lugar donde, bueno, la energía materna humana o carnal pues ha fallado, por así decirlo. Pero bueno, esto es lo que quería contar. No voy a abundar más en más detalles porque estos días he hablado mucho, he hecho muchos vídeos, muchos de carrerilla, porque cuando me dan las rachas me dan. Pero bueno, hoy solo voy a dejar este. Y nada, pues de todos modos la serie seguirá porque sigo teniendo cosas que contar y hay más temas de los que quiero hablar. Espero que este episodio sirva pues para generar reflexión y que contribuya a las personas que tienen esta herida de rechazo materno, pues que puedan entender mejor algunas de las cosas que tal vez les estén sucediendo o que les hayan sucedido desde siempre sin que sepan por qué. Ojo al dato, no quiero decir que todas las personas que tienen mucha sensibilidad y mucha capacidad de percepción o que notan muchos espíritus tengan todos heridas de rechazo materno sí o sí, porque pues
pueden darse muchas causas. O sea, yo lo único que he entendido es que si tienes esa herida y si tienes esa falta, entonces tiene toda la lógica del mundo que todos los otros problemas que he mencionado vengan asociados, porque te ha faltado esa defensa, esa contención materna. Y entonces sencillamente pues hay una parte de tus límites que afectan además a la mente y a la cabeza que no se han podido consolidar en su momento de manera pues normal, de manera sólida o de manera bien. Entonces, bueno, pues habrá que subsanar eso pues como se pueda. Si uno no sabe cómo hacer o qué más hacer, pues yo la receta universal, rezar y pedir pues al mundo sagrado de la dimensión de la ayuda o a Dios o a quien bueno, como cada uno le salga, pues pedir que se ayude a reparar esa falta de límites mentales, porque claro, pues puede ser un problema, claro que puede ser un problema. Siempre hay un momento en el que uno pues necesita tener límites, necesitas poder cerrar de algún modo, ¿no?, la cabeza para poder descansar siquiera, para no verse sobrepasado o abrumado por cantidad de cosas que además algunas de ellas pues no son ni siquiera beneficiosas, me explico. Y bueno, pues esto es, como digo, lo que os quería compartir.